La tonada es un género musical de la zona central arraigado principalmente en las zonas rurales. Es un género que goza de múltiples formas y estructuras, así como de temáticas y usos. La poesía es un elemento importantísimo al momento de hablar de la tonada, dado que en ella se ha heredado y desarrollado diferentes estructuras poéticas de gran complejidad, cantándonos del sentir de la tierra y de la gente que en ella habita. La tonada es un género cantado interpretado en 6 octavos. Posee una riqueza rítmica importante, variando mucho en sus interpretaciones. Las cantoras campesinas fueron quienes llevaron este género a su desarrollo, demostrando con destreza el canto de sus voces, los distintos tipos de rasgueo y afinaciones traspuestas. Entre los instrumentos que se utilizan para la interpretación de la tonada están las voces y guitarras, pudiendo también ser acompañadas por arpa, piano, tañador, tormento y pandero. Para tocar este rasgueo de tonada, vamos a dividir el compás en 2 partes. Nuestra primera corchea es un apagado semiabierto. Luego le sigue una semicorchea tocando todas las cuerdas hacia abajo. Luego sigue otra semicorchea tocando todas las cuerdas hacia arriba. Y al final, otra corchea tocando todas las cuerdas hacia abajo. La segunda mitad del compás es de la siguiente manera. Primera corchea, apañado, semiapagado. La siguiente corchea, todas las cuerdas hacia abajo. Y la última corchea de la misma manera, todas hacia abajo. Todo el compás de corrido sonaría de la siguiente manera. Ahora vamos a tocar una secuencia con este ritmo de tonada con los acordes de La mayor y Mi mayor séptima. 1, 2, 3 y... El siguiente rasgueo
es una variación del que acabamos de enseñar, en donde se omiten los ataques de los tiempos fuertes de cada compás. Para esto llevaré la cuenta para que puedan entenderlo. 1, 2, 3 y 1, 1. 1, 2, 3 y 1, 1, 1. Ahora vamos a realizar una secuencia con los acordes de La mayor y Mi mayor 7 utilizando este rasgueo. 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1. Para entender este rasgueo de guitarra, vamos a subdividir el compás en dos partes, cada una de una negra con punto. La primera es una corchea con punto en un apagado semiabierto. Luego, una semicorchea tocando todas las cuerdas hacia arriba. Y por último, una corchea tocando todas las cuerdas hacia abajo. Esta primera mitad sonaría de la siguiente manera. La segunda mitad es la misma que vimos en los rasgueos anteriores. Y ambas juntas sonarían de la siguiente manera. Ahora vamos a tocar una secuencia con los acordes de La mayor y Mi mayor 7 utilizando este rasgueo. 1, 2, 3 y